Hola, profe. Bien, gracias. Eso mismo voy a escribir ahora porque como nadie está con esto. Ya. Voy a compartir la presentación de hoy. Ya. Bueno, estamos grabando, sí. Bueno, la presentación de hoy vamos a comenzar con el resumen un poco de la clase que hizo el profesor Carlos, en relación un poco a la conectividad que hay entre el sistema nervioso, ¿cierto? Y el ambiente, ¿cierto? Nosotros estamos en un ambiente que está lleno de estímulos auditivos, estímulos sensoriales de tipo táctil, estímulos gustativos, y esos estímulos van a estar asociados o van a reaccionar con un receptor, ¿ya? Y ese receptor obviamente va a generar una respuesta que va a estar ese receptor localizado en un tejido, ¿cierto? Donde se recibió el estímulo. Ese receptor va a generar una activación que va a viajar por una vía nerviosa a través de la médula y finalmente un centro integrador central que puede ser motor, sensorial, etcétera, que finalmente va a generar una respuesta o un efector, una respuesta frente a ese estímulo. Ejemplo, si nosotros no sabemos que la superficie estaba caliente, ya porque tenía una resistencia eléctrica o tenía algún tipo de dispositivo que producía calor y colocó la mano, inmediatamente esa señal de calor, y que también va a generar dolor, va a viajar por la vía nerviosa aferente, va a llegar a mi cerebro y mi cerebro va a ejecutar una vía efectora, una respuesta motora para sacar mi mano. ¿Ya? Por lo tanto, es muy rápido. Recuerden que los impulsos eléctricos son muy rápidos, ¿ya? Y por lo tanto, en cosas de milisegundos, microsegundos, generamos rápidas respuestas frente a estímulos, ¿ya? Tanto agradables como desagradables. Bueno, lo que vamos a revisar hoy son varias cosas, un poco la homeostasis, cómo se regulan, ¿cierto? Recordando algunos conceptos asociados a distintos, fundamentalmente el eje neuroendocrino, ¿cierto? Hipotálamo, hipófisis y ciertos órganos, ¿ya? Y cómo se regula la expresión hormonal y algunos ejemplos de regulación o retroalimentación negativa y positiva, ¿ya? Considerando que hay un estímulo, hay un sensor, ese sensor genera un control, ¿cierto? Acá podemos pensar hipotálamo, hipófisis y finalmente un efector que va a generar un órgano que puede ser los ovarios, la corteza suprarrenal, la tiroide, etc. Y eso finalmente va a generar una respuesta y esa respuesta regula al propio sensor, ¿cierto? Regulando la actividad de esta respuesta. ¿Ya? ¿Qué es la homeostasis? ¿Cierto? La homeostasis, esta condición, ¿cierto? Propia de nuestra fisiología, que permite mantener parámetros saludables, normales, para poder sobrevivir y mantenernos, ¿cierto?, de forma correcta todos los procesos fisiológicos que subyacen a esta homeostasis. Es una constancia del medio interno. Y hay muchos parámetros que deben ser regulados: el pH, la glucosa, el CO2, la osmolaridad,
sodio, potasio, cloruro, temperatura, presión sanguínea, etc. Y todo esto se coordina a través de distintos mecanismos autónomos, fundamentalmente a través del sistema autónomo, a través de estructuras cerebrales específicas, y obviamente a nivel periférico a través de receptores que actuarían como sensores, que sensan, ¿cierto?, cambios, estímulos que se producen en el medio externo y que puedan modificar, alterar patológicamente el medio interno, ¿ya? Y mantenerlo dentro de rangos normales. La temperatura, la osmolaridad, la volemia, la glicemia, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay una variación en la glucosa plasmática? ¿Alguien se acuerda? Valentina, Jocelyn, ¿qué pasa cuando comí hace un par de horas, hace una hora de almuerzo, por ejemplo, y ahora tengo la glucosa elevada? ¿Qué esa señal, qué le va a decir a nuestro organismo? Que la disminuya. Que hay que disminuirla, ¿cierto? Y por lo tanto, células especializadas del páncreas, ¿cierto?, van a medir, van a censar y van a censar, ¿cierto?, a este nivel elevado de glucosa, y va a actuar una hormona que permite bajar la glucosa. ¿Y cuál es la hormona que permite bajar la glucosa? Insulina. La insulina. La insulina, ¿cierto? Ahora, caso contrario, ¿qué pasa cuando yo me despierto y estoy en un ayuno prolongado y he estado 8 o 9 horas sin comer? Estoy probablemente en un nivel cercano a la hipoglicemia. Y si no desayuno, ¿cierto?, no me quito el ayuno de toda esa noche, van a tener que empezar a actuar mecanismos que compensen la subida de glucosa a través del hígado, fundamentalmente, por algunos procesos como gluconeogénesis, glucogenolisis, y ahí que encima entra a actuar si están bajos los niveles de glucosa. El glucagón. El glucagón, ¿ya? Entonces ustedes ven que ahí hay una regulación, ¿ya? Una regulación dinámica, adaptativa y dinámica para poder mantener los niveles. Esto no es solo con la glucosa, como ejemplo puede ser la temperatura, la osmolaridad, la volemia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ya? De hecho, hay dos sistemas, que es el sistema autónomo, se le llama sistema autónomo vegetativo porque es un sistema que no está regulado por la conciencia, ¿cierto?, nuestra conciencia, y permite la regulación de la frecuencia cardíaca, respiratoria, ya los movimientos peristálticos a nivel intestinal, y todo eso es regulado por sistemas autónomos, sistemas autorregulables que regulan eso y se adaptan rápidamente a una situación. Por ejemplo, ahora nosotros estamos tranquilos, ¿cierto? Estamos en reposo, se puede decir, no tenemos ningún riesgo, espero, pero si ahora empezara a temblar muy fuerte, obviamente quizás mi cara cambiaría, ¿cierto? Abriría las pupilas, me pondría pálido, trataría de salir de donde estoy, le diría, chiquillo, esto está muy fuerte, voy a parar la clase, iría a buscar a mis hijos para poder, no sé, salir a la puerta, ¿cierto? Sería como lo lógico. Ya, y eso obviamente nos está preparando, nos está adaptando rápidamente para poder escapar o salir del lugar que estamos, ¿ya? Ahora, no siempre las personas reaccionan de la misma manera, hay personas que se quedan congeladas frente al miedo, otras personas van a correr, pero no de una manera planificada, decir voy a salir a la puerta y me voy a calmar, sino salen corriendo nomás, ¿ya? Y eso obviamente puede generar un accidente. Entonces, la regulación de la homeostasis es muy importante, y en la evolución humana igual. Cuando nosotros cazamos, o nuestros ancestros cazaban, obviamente están en constante estrés, miedo o riesgo, porque cazaban animales mucho más grandes, más veloces, con dentaduras, hocicos muy grandes, más rápidos, más feroces, y por lo tanto tenían que haber estrategia, y aunque hubieran estrategia, a veces no resultaba, y tenían que correr o estar preparados para luchar contra ese animal, ¿ya? Y en ese sentido, la adrenalina
o ese estrés agudo es importante para poder subsanar esa situación de riesgo, ¿ya? Nos prepara inmediatamente. Ahora, nos prepara, y eso no significa que tengamos éxito en la situación, pero nos prepara para poder tener durante un par de minutos una energía muy grande en nuestro organismo para correr, saltar, pelear, evadir, etc. ¿Ya? Por eso que cuando, no sé si alguna vez le ha pasado, han corrido muy rápido, han estado asustados o han peleado, y después, ¿qué les pasa? ¿Cómo se sienten los músculos de las piernas? Que han gastado una cantidad enorme de azúcar para poder correr, saltar, como nunca han corrido, nunca han saltado, han peleado, pero lo van a hacer en ese momento. ¿Cómo sienten las piernas? ¿Las sienten robustas? ¿Voy a correr de nuevo? ¿O las sienten como tiritonas, como que se fueran a desmoronar? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Una vez me pilló un terremoto, el de... ¿2010? No, el del 2019, que yo soy de Bahía. Ah, ya, el de Coquimbo, Ya. que fue casi en las No, fiestas patrias. no, ese fue el del 2015, ese fue 8-3. Ya, Ah, ese ya. fue uno. Me pilló otro que fue en Tongoy y yo Ujú. estaba trabajando en Guanaqueros y ahí tuve que correr del mar, entonces no me acuerdo de nada, solo que corrí. Y no me acuerdo si Bueno, quedé cansada. ya, pero esa situación también ocurre, lo que se llama como el estrés postraumático, que las personas, no sé, cuando chocan, la asaltan, o en el caso suyo, que tuvo miedo porque está cerca del mar, podía venir un tsunami y todo, arrancó y no sabe si al lado había gente, no sabe si al cruzar pasó un auto, usted corrió o no. ¿Se fija? Eso también pasa mucho en otras situaciones de estrés, que las personas no se acuerdan, ¿ya? Y porque finalmente la atención de esa persona es escapar. Entonces, esa persona mira para el frente y lo único que ve es alejarse. En este caso, su riesgo era la bahía de Guanaquet. Entonces, quería arrancar cualquier situación X, ¿cierto? Bueno, eso ocurre y es muy común. Ahora, generalmente lo que pasa es que después se siente cansado. Se siente muy cansado porque, sobre todo la parte muscular, porque ha hecho un gran esfuerzo, no estaba preparado, no pensaba correr de esa manera y corrió mucho. Y lo otro, a veces también se genera algo emocional, porque después que corrió, probablemente la persona se quiebra, así, por el miedo o la situación de riesgo la cual vivió la persona. ¿Ya? Ahora, ustedes ven acá, que esto es un poco de la clase anterior del sistema de control, la mayoría de los sistemas están asociados a un estímulo-respuesta. O sea, hay un estímulo, ¿cierto? Y se genera una respuesta. Hay un estímulo súper sencillo. Si hay poca luz, donde yo esté haciendo la clase, probablemente mis pupilas van a estar dilatadas para poder enfocar en la poca luz que hay. Además, los seres humanos somos súper poco eficientes en la oscuridad para ver, ¿ya? Distintos animales nocturnos, los búhos, los gatos, ¿ya? Y nosotros vemos mal, y ahí puede ser el motivo por qué nosotros les tenemos tanta aversión o miedo a la oscuridad. No es lo mismo pasar por un bosque de día, a que haya neblina, esté oscuro, aunque pase con un grupo de amigos, como que uno siente ruido, ¿cierto? Siente sensaciones raras, ¿ya? Que no es muy distinto al día, pero en el día está iluminado, y en la noche vemos menos. Pero frente a esa situación que hay poca luz, ¿cómo nuestro organismo se adapta? Es un estímulo, hay poca luz, se recepciona que hay poca luz, ¿cierto? Y el centro integrador, ¿cierto? Parte de estructuras del cerebro, van a idear cómo yo me puedo adaptar frente a ese estímulo. Y la idea es aumentar las pupilas para poder obtener la mayor cantidad de luz del lugar y poder ver algo, ¿ya? No sé si le ha pasado algunas veces que están en un lugar oscuro y prenden la luz y como que se desenfocan, dejan de mirar por unos segundos hasta que ya logran ver bien y darse cuenta, ¿ya? O cuando están en un lugar oscuro, en una sala, en su casa, prenden la luz, no sé, llega el papá, la mamá y dice, oye, está muy oscuro y prenden la luz y uno ahí como que regula, ¿ya? Bueno, eso pasa y eso tiene que ver con un estímulo-respuesta en relación al ambiente, ¿ya? Y puede pasar con cosas con dolor, cuando tengo frío, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, se puede generar una serie de situaciones. Y acá podemos ver lo que
denominamos sistema nervioso autónomo. ¿Se fijan en el sistema nervioso autónomo? Este sistema autorregulable permite que nosotros sobrevivamos. Cuando estamos en la noche durmiendo, nadie está pensando, mi corazón está latiendo, tengo mi frecuencia respiratoria normal. Eso lo hace de forma autónoma el cerebro, regulando algunos núcleos, algunas estructuras para hacer eso. ¿Ya? También acá probablemente han escuchado cuando hay un paciente en estado vegetal. Han visto que las familiares dicen, pero si mi marido, mi esposa, mi hijo está vivo, respira y tiene frecuencia cardíaca. Pero si ustedes aplauden, yo aplaudí ahora y usted inmediatamente su cerebro dispara una onda, ¿ya? En el electroencefalograma, porque ese fue un estímulo, ese estímulo viajó por el pabellón auditivo, se integra en la parte temporal, ¿cierto? Parietal de su cerebro y lo interpreta como un sonido. Y ahí ustedes después responden si el sonido les pareció, bueno, ahí uno puede tener distintas reacciones, si el sonido fue estruendoso, es normal, por qué hizo ese sonido, ¿ya? Pero un paciente que está en estado vegetal y que parte de su cerebro ya está muerto, sobre todo la parte de la corteza, que es la parte más desarrollada del ser humano, que está sobre el cerebro más primitivo, uno se da cuenta que no responde, porque efectivamente está en un proceso de isquemia, hipoxia, tuvo un trauma, etc. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Sí, que una vez estaba viendo una serie y ¿Una serie médica? sí, y el residente seguía haciendo reanimación y el doctor le decía para, porque ya tenía muerte cerebral, pero resulta que empezó a latir el corazón y entonces lo retaron porque dijo que ahora le había dado esperanza a la familia si ya había muerto. Sí. Y claro, pero ¿cómo logra que el corazón vuelva? Bueno, es que el cerebro tiene distintos niveles de estructura. Si yo tomo el cerebro y de alguna manera lo desarmo, la parte más desarrollada del ser humano, de ahí que somos Homo sapiens, es la corteza. La corteza es lo más grande y lo que envuelve al cerebro primitivo, donde está la amígdala, están las emociones, está el bulbo raquídeo, está el cerebelo, el tronco encefálico y todo lo que va después a la médula. ¿Ya? Ese es el cerebro antiguo, arcaico. El cerebro arcaico permitió en los instintos, permite las reacciones espontáneas, cosas que no tienen mayor procesamiento. Pero lo que yo estoy haciendo ahora, el lenguaje, la pregunta que usted generó, que hay una planificación, y la pregunta, y más adicionalmente, usted se acuerda y tiene memoria de un capítulo de una serie, todo eso es procesos cognitivos superiores que están en la corteza, ¿ya? Por lo tanto, una persona sufre un daño de la corteza, probablemente no va a recordar, no va a procesar o va a quedar con secuela. Por eso que los accidentes cerebrovasculares pueden ser tan complejos, porque pueden quedar pacientes con secuelados, ¿cierto? Problemas motores, sensorial auditivo, de lenguaje, distintas situaciones. Entonces, efectivamente, si el paciente ya tenía muerte cerebral, lo único que están haciendo es alargar un poco la agonía de la familia, porque sí, va a seguir viviendo, reactivaron los núcleos más arcaicos del cerebro, pero esa persona nunca va a despertar porque ya no despertó. El cerebro, uno podría, bueno, ustedes dirán, pero profe, hay algunos casos que han despertado, sí, pero no se entiende. Por un lado podrán decir milagro, desde el punto de vista científico no se entiende por qué sucedió eso, qué pasó, hay muchas cosas que aún no se entienden en ciencia. Pero definitivamente esa persona va a despertar. Recuerden que las neuronas no tienen mitosis, una vez que y las neuronas son muy estrictas en los nutrientes y en el oxígeno. Si yo me ahogo, me sofoco, no tengo aire, me ahogo en una piscina, se me rompe una arteria y pasan minutos, son minutos claves donde el cerebro no recibe nutrientes ni glucosa. Y las neuronas son muy estrictas o necesitan mucha energía. Y si no hay glucosa y son dependientes de la glucosa, finalmente ese tejido muere. Y por eso que cuesta. Y aún más, si tenemos más edad, la plasticidad del cerebro es menor. Ahora, si me pasa un accidente a los 10 años, probablemente me pueda recuperar bien, pero si me pasa a los 60, a los 80, la recuperación es muy baja, porque ya el cerebro no está en un proceso plástico. ¿Ya?
Ahí yo creo que quedó un poco más claro. ¿No queda otra duda? ¿No? Bueno, también puede haber dos tipos de feedback, ¿cierto? Que son las regulaciones propias de los sistemas. Vimos varios, ¿se acuerdan? Con el cortisol, con la tirosina, a través de la tiroide, con los mismos, ¿se acuerdan? Ovarios y testículos que producen hormonas. Y normalmente el producto final o el efector genera un estímulo o una respuesta química, neurotransmisor o hormona, que regula o inhibe este proceso. Y por lo tanto, al inhibir este proceso, conlleva a la anulación de todas las flechas que van hacia abajo. ¿Ya? Acá dice, si hay un exceso de temperatura corporal sobre el 37, no sé, ando caminando en un desierto y empieza a aumentar mi temperatura corporal, que puede ser compleja, que empieza a aumentar. Entonces, el hipotálamo, que es el centro, ¿cierto?, de la temperatura, va a generar cambios. Y esos cambios va a hacer que genere una señal a los nervios de la piel y el cerebro para regular la temperatura. Y de esa manera regule a través del hipotálamo eh, la glándula salivales, la glándula sudorípara, que empiezan a haber situaciones como se hace calor, se produzca vasodilatación para liberar calor, ya se genere sudor, para el agua tiene un alto calor específico, por lo tanto va a humedecer la piel y va a enfriarla para bajar la temperatura. Ahora, si sigue habiendo una situación extrema de calor, cuando uno se insola o se empieza a deshidratar, bueno, el cerebro empieza a pedir, a tener sensación de sed, y uno empieza a tomar agua para reponer el agua que está perdiendo por sudoración. Ahora, si no tengo necesidad de tomar agua, no tengo la posibilidad de tomar agua, empieza a regular a nivel renal que no pierda agua, ¿ya? Porque podría perder agua a través de la orina. Entonces, la orina o los riñones trabajan a mayor frecuencia para poder eliminar la menor agua posible. Entonces, cuando uno ha tenido calor, uno ha tomado agua, se han fijado que la orina de uno es mucho más oscura, tiene olor mucho más fuerte, porque se ha concentrado gran parte de las sales, los metabolitos biológicos que se producen diariamente en la célula, se ha extralimitado eso para poder eliminarlo en una cantidad mínima de agua, ya que no teníamos la posibilidad de recuperar agua a través de la ingesta de líquidos. ¿Ya? Ahora, obviamente, si esto se regula finalmente a través de todos esos procesos que lo comenté, esos procesos dan la señal hacia arriba y no es necesario porque ya la temperatura se reguló y todos los procesos que venían como un efecto dominó río abajo ya no son necesarios de activar, porque es ilógico estar activando un proceso que no es necesario. Por lo tanto, se genera una retroalimentación negativa o una respuesta negativa para que se inhiban todos los procesos que están río abajo, de manera concanetada, de forma secuencial a nivel biológico. ¿Ya? Muchos procesos tienen feedback negativo, como decía el cortisol, en la mañana cuando uno se levanta, un par de minutos, horas antes de que yo me despierte, estoy con ayuno, pero se libera un pic de cortisol para darme un poco de energía, me da un grado de estrés para que me levante, pero ese mismo cortisol inhibe al hipotálamo, a la hipófisis, a la hormona, para que no libere más hormona liberadora de adrenocorticotropina, esa hormona no se va a liberar por la hipófisis, y no va a haber, al bajar los niveles, no va a estimular la corteza y deja de secretarse cortisol. ¿Ya? Y por otra parte Profe, tenemos, ¿sí? Síganme. entonces, ¿qué en la mañana cuando nos levantamos temprano nos cuesta tanto levantarnos? ¿Y se supone que se libera este pic de cortisol o eso es más psicológico? Bueno, nos va a costar levantarnos, eso depende de cada una de nuestra fisiología, ¿ya? Bueno, si a uno le gusta dormir, y depende si uno está cansado, etcétera, y uno tiene que levantarse, le va a costar levantarse. Pero a mí me pasa como al contrario, yo quiero dormir más los fines de semana y al final igual me despierto un poquito más tarde.
por distintas situaciones fisiológicas. Tengo que ir al baño y después ya no me quedo despierto. Hay otras personas que yo las valoro mucho porque pueden ir al baño y después se acuestan y siguen durmiendo. No es mi caso, pero hay personas que lo hacen. Después uno se setea porque uno trabaja con una alarma para ir a trabajar, no sé, y como que después automáticamente después se despierta solo. Como que ya el cerebro se empieza a despertar, como uno está durmiendo, tiene frío, está acostado, pero igual siente que parece que me tengo que despertar. ¿Ya? Puede que se despierte un poco más tarde, pero... Profe, pero ¿Mm? entonces, con respecto a lo que usted me decía que era como un tema más fisiológico, ¿quiere decir que algunas personas liberan más cortisol que otras al levantarse? Podría ser, pero también liberan cortisol no solo en la mañana, sería lo correcto, empiezan a liberar cortisol en algunas partes del día. Recordar que el estrés puede ser bueno si es estrés agudo, ¿ya? Ya me tengo que levantar y mañana, hoy voy atrasado, tengo que ir a la universidad, tengo que ir al trabajo. Pero es un estrés agudo, es bueno, siempre un estrés como cuando uno, no sé, participa de teatro y va a presentar la obra, siempre va a haber nervios, ¿cierto? Porque es la primera vez que va a presentar la obra. Pero ¿qué pasa si una persona siempre tiene estrés? Ahí se vuelve patológico y ahí empieza a afectar la fisiología. ¿Ya? Incluso se sabe que el estrés crónico puede llevar a depresión, ansiedad. ¿Ya? Y no solo la hormona del estrés es el cortisol, también es la adrenalina. La adrenalina también genera un grado de estrés. ¿Ya? No sé si alguna vez en Fantasyland o juego así, la persona se ve en una situación adrenalínica, está estresado. O sea, lo tienen colgando a 200 metros en caída libre y no están esperando que caigan. Es adrenalínico porque uno quiere vivir esa sensación como de vacío, pero también está un poco asustado. Y si no se controla, uno ve que hay personas que pueden ponerse a llorar, se pueden poner a gritar, bájenme, bájenme. Y otras personas lo disfrutan, así como, qué bueno, así como disfrutando el momento. Por eso el tema del estrés es complejo, porque no todas las personas reaccionan igual. Eso se puede ver a su historia de vida, a que definitivamente el amigo, el pololo, la polola lo subió al juego, pero no quería subirse, porque nunca le ha gustado, pero se subió y la pasó mal. ¿Ya? Entonces no disfrutó el, el estar ahí presente. ¿Ya? Sí, profe, se entiende. Sí. De hecho, cuando en los periodos de universidad hay mucho estrés en la época de exámenes, y el estrés asociado al cortisol, los corticoides, bajan las defensas, hay un inmunosupresor. Entonces también se corresponde que muchos estudiantes, cuando están sometidos a mucha presión, solemne, cátedras, pruebas de la universidad, también se ve que hay muchos alumnos enfermos, ¿ya? Porque les bajan las defensas, ¿ya? A mí me salían aftas. ¿Ven? Ahí está. Bueno, hay personas que se han tenido herpes viral, le vuelve, o sea, el herpes puede volver en cualquier momento de la vida, ya porque nunca lo eliminamos. Me salía Pero, en época de aniversario, sí, porque era muy estresante. ¿ven? Entonces, en el caso, por eso, que, bueno, no todas bueno, eso también es un tema un poco fisiológico. Alguien puede estar sometido al mismo estrés y es súper relajado. Y un tema, una condición de vida, no sé, medita, se toma la vida de otra manera. Hay gente que también tiene un nivel de estrés muy grande, siempre se estresa por cualquier cosa. Y eso repercute en el corazón, repercute en la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso también hay que, yo siempre a los alumnos les digo, chicos tienen que siempre tener un cable a tierra. La universidad no es solo para ir a estudiar, también es conocer amigos, tener pareja, carretear, hacer deporte, hacer otras cosas, ¿ya? Es importante estudiar, pero hay momentos y momentos, ¿ya? Porque si no, terminan estresados. O sea, si uno pasa todo el rato estudiando, no es bueno, tampoco es bueno irse al otro lado, llegar a la universidad a puro carretear, ¿cierto? Pero hay que tener un equilibrio para tener una buena vida, ¿ya? Porque no puede ser solo todo estrés, porque finalmente pasamos de estrés agudo a un estrés patológico. O sea, estrés agudo es verdad, tengo la prueba el sábado, me queda una semana. Entonces eso me está estresando, entonces empiezo a estudiar. Pero no estar estresado todos los días, porque al final no es llevadero. Muchos alumnos comentan que cuando están muy estresados, y ahora que ustedes van a dar la prueba,
como que no piensan, como que están en la prueba y dicen, no, si me la sé, y como que se desesperan. No, tienen que controlarse. Esa es una situación bien, respirar, relajarse, yo sé, tranquilo, vamos. ¿Ya? Pero hay personas, y en la universidad pasa, que se congelan. Se van a presentar, van a hacer una exposición, profe, se me olvidó todo. No saben controlarse. Y se les nota por cómo hablan, algunos les tiritan la mano, ¿ya? Y tienen que saber poder controlar esas emociones para que no los dominen, ¿ya? Es como que lo está dominando lo instintivo y debería dominar lo racional, porque somos organismos racionales, sobre todo el ser humano, ¿ya? Ahora, acá tenemos un feedback positivo, clásico, que obviamente la oxitocina va a estimular las contracciones, pero la salida, la cabeza del bebé, al presionar, ¿cierto?, el cervix, ¿cierto?, y parte del útero y la salida de la cavidad uterina, genera un estímulo a los nervios que están cerca de esta estructura, y esos nervios llegan como aferente a la glándula pituitaria, y la pituitaria libera más oxitocina. Y esto estimula mayor capacidad de contracción para que el bebé salga. Entonces ahí hay un feedback positivo, ¿se fijan? Entre más estímulo haya, más respuesta hay. Muy distinto al anterior, que entre más estímulo exista, y ya si se logró modificar o adaptar la condición, lo inhibe. Ya no se produce más. ¿Ya? Entonces este sería un ejemplo de feedback positivo. Lo mismo pasa, el otro ejemplo clásico es la lactancia. Cuando el bebé, ¿cierto?, empieza a generar succión, ¿cierto?, de la glándula mamaria en el pezón, eso estimula también a nivel cerebral que produzca más prolactina y algo de oxitocina para poder generar la eyección de leche y alimentar al bebé, ¿ya? Otra regulación clásica en la homeostasis es la osmorregulación, o sea, la regulación de los electrolitos, ¿cierto?, que están presentes o disueltos en la sangre, en la volemia, ¿ya? Y acá hay todo un sistema súper complejo y muy bonito de explicar, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene importancia a nivel cerebral, que tiene un foco a nivel renal, para la liberación final de un vasopresor fisiológico, el más importante, que es angiotensina 2, ¿ya? Por lo tanto, y también está la aldosterona, la vasopresina, ¿ya?, que de alguna manera controlan la salida o excreción en el último punto de control, que es los riñones, de la salida de agua, ¿ya? Porque si nos falta agua o nos sobra agua, esta es la única manera de regularlo, de forma interna. Obviamente de forma externa es tomando agua, etc. Pero si yo no tengo la posibilidad de tomar agua, tengo que tener una cierta independencia de ese proceso, y por lo tanto mis riñones tienen que ser capaces de poder regular ese nivel de volemia, de agua, de solutos, sodio, potasio, cloruro, fundamentalmente disueltos en el plasma, en la sangre, para poder excretarlos o retenerlos para mantener la cantidad de agua, ¿ya? Entonces vemos que nos damos cuenta que cuando hay una alta presión osmótica o molalidad, esto regula el hipotálamo, que sería, ¿cierto?, el punto de vista del centro más integrador, y el hipotálamo, que genera una sensación de sed, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no tengo la sensación de sed y no puedo tomar agua? Porque no hay agua. Bueno, esto sigue hacia la hipófisis, y la hipófisis libera vasopresina. ¿Y qué hace la vasopresina? La vasopresina, o la hormona antidiurética, como dice su nombre, antidiurética, no permite la diuresis y regula a nivel del riñón, disminuyendo la eliminación de agua. ¿Para qué? Para que se acumule más agua y pueda bajar esta alta cantidad de sales en una cantidad menor de volemia o de agua. Y con eso se regula, ¿ya? Caso contrario, si está baja la concentración de sales, eso hace todo lo contrario. La línea roja sería inhibir este proceso,
el hipotálamo no va a responder frente a la hipófisis no va a liberar vasopresina, hormona antidiurética, por lo tanto, la idea es eliminar agua. ¿Para qué? Para que lleguemos a una concentración, una presión osmótica y una molaridad dentro de los parámetros fisiológicos, ¿cierto?, de la homeostasis. Volvemos nuevamente a la homeostasis. ¿Ya? Entonces, los sistemas fisiológicos son súper dinámicos porque tienen que mantener los niveles dentro de los parámetros saludables fisiológicos para mantener la sobrevida de esa especie o de ese individuo. ¿Ya? Y eso es autónomo. Ninguno de los que estamos presentes en esta sala está pensando, quiero ir a hacer pipí, no quiero retener más agua, quiero tener mayor cantidad de sales, ¿no? Eso es automático. Ahora, cuando eso se desautomatiza o hay una desregulación, vemos enfermedades. ¿Y qué enfermedades creen que está asociada a este cuadro? Una enfermedad que es una pandemia desde el punto de vista metabólico. Probablemente en su familia también hay personas con esa enfermedad, que ahora empieza muy joven. ¿Qué enfermedad será? ¿No puede repetir por fin? ¿Qué enfermedad metabólica está asociada a este eje? Al renina, angiotensina, aldosterona, que tiene que ver con la desregulación, cuando en algún momento algo se desregula, normalmente algún receptor, o a nivel renal, o a nivel de la presión. Una enfermedad que es súper común, y no tiene cura, porque es crónica. Solo toman paliativos farmacológicos para poder ayudar, porque si no se cuidan esa enfermedad, después de varios años pueden tener insuficiencia cardíaca. Ay, no me acuerdo. La tengo, La hipertensión. Sí. La hipertensión arterial. ¿Ven? Entonces, todas las enfermedades en general son desregulaciones de esta homeostasis o autonomía que tiene nuestro organismo. ¿Ya? Y acá vemos el sistema, ¿se fijan? El renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo se genera esto? Ustedes ven el riñón. El riñón está funcionando normal, pero puede tomar una de estas señales, nuevamente un estímulo. Disminuyó la presión y la perfusión, que es la irrigación del riñón, disminuyó. Esa disminución promueve, ¿qué cosa? La estimulación del riñón y libera una enzima, que se llama renina. Siempre el hígado está produciendo un angiotensinógeno, que es una proteína inactiva, pero que en presencia de renina se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1, a través del plasma, de la irrigación sanguínea, va a pasar en algún momento nuevamente por el riñón o por los pulmones. Acá hay una enzima súper importante que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, y lo transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el mayor vasopresor fisiológico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué se produjo angiotensina 2? Porque había baja presión a nivel renal, que es un sensor. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer la angiotensina? Varias cosas. Aumentar la actividad simpática, liberar más noradrenalina, ya en el corazón, en la arteriola, producir vasoconstricción, como se ve en este punto. Al producir vasoconstricción, la presión aumenta. Este es como el efecto que uno ve en la manguera. Ustedes toman la manguera y regan en su casa. La presión es la presión que da, ¿cierto?, la llave, ¿cierto? Pero si ustedes ponen el dedo, reducen el tamaño del agujero de la manguera, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Ya, entonces eso hace nuestro sistema. No podemos poner muchos dedos en toda la arteriola, pero la arteriola es como es un músculo, se contrae. Y al contraerse baja el área con el mismo volumen. Y eso que genera un aumento de la presión. Y por lo tanto va a empezar a revertir esto. ¿Qué otras situaciones promueven también aumento de presión? Una reabsorción de sodio, porque el sodio va, al reabsorber sodio a nivel del túbulo renal, va a generar una retención de agua, que aumenta la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta la presión. Y esto lo hace mediado porque la angiotensina tiene receptores a nivel de la suprarrenal y promueve la secreción de aldosterona, que promueve esta retención de agua a través de la sal. También la angiotensina, lo que veíamos recién, a nivel de la pituitaria, promueve la liberación de antidiurética o vasopresina, permitiendo la absorción de agua, que no se pierda agua. Y al aumentar la cantidad de agua, aumenta la presión. Y finalmente, la retención de agua y sales
aumenta la presión sanguínea y genera un feedback negativo y le dice al riñón, no sigas haciendo eso porque ya se revirtió, estamos bien con la presión. Esto se inhibe, no hay renina, por lo tanto no voy a conversión de angiotensina y todo esto baja. Cuando lo necesite, vuelve a aumentar. ¿Se fijan? Entonces es un proceso súper dinámico, súper bonito, ¿cierto? Súper elegante de cómo se regula la presión desde el punto de vista autónomo. Ahora, cuando una persona se enferma o tiene hipertensión, alguna de estas etapas está alterada y finalmente deriva en que la persona tenga una condición patológica, que ya no tiene la capacidad de tener autonomía. Y ahora yo estoy en reposo, usted está en reposo. Si nos medimos la presión y no estamos enfermos, somos hipertensos, ¿cómo debería ser nuestra presión? ¿En reposo? ¿O debería tener 140 de presión? Estamos sentados, quizá acostados, pero estamos en reposo. ¿Cómo debe ser la presión? ¿De reposo o como que estuviera corriendo una maratón? De reposo, ¿cierto? Entonces, una persona que está hipertensa está sentada como nosotros y tiene una hipertensión elevada, patológica. Y eso obviamente es una desregulación. Y por lo tanto necesita ciertos parámetros dietéticos, nutricionales o farmacológicos, sobre todo, para poder regular esta situación. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Este cuadro es súper relevante para entender este proceso que después, estando en una carrera de salud, lo van a ver y es un poco la misma explicación que le he comentado. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasa a nivel de la termorregulación. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la termorregulación es muy importante porque nosotros no, a partir de la evolución no tenemos mucho pelo, ¿cierto? No tenemos grandes cantidades de grasa debajo de la piel, ¿ya? Como otros animales, los cetáceos, los osos, o que tienen pelo, lana. Por lo tanto, para nosotros es muy crítico que cambie la temperatura, ¿ya? Sobre todo que disminuya, porque no, si no tenemos ropa adecuada, no hay mucho que hacer, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuando disminuye la temperatura, estamos entrando a primavera, andamos un poco más desabrigados quizás, pero cuando baja la temperatura, es típico cuando uno va a salir y la mamá o el papá le dicen, pero lleva una chaqueta, no, si no tengo frío. Y después uno está en el paradero, en la casa de alguien, y ¿qué empieza a pasar? Siente esa temperatura que bajó, los termorreceptores cutáneos, que son los receptores sensoriales, ¿cierto?, que están en la piel, sensan eso, y esa sensación llega a la corteza, un centro integrado, llega al hipotálamo, también puede disminuir la temperatura de la sangre, ya hay una situación un poco más crítica, ¿cierto?, ya se está sintiendo más en el interior, ya estamos entrando en una hipotermia mayor. ¿Y qué hace el hipotálamo? Varias cosas. Como respuesta a esa situación, hay un aumento de la vasoconstricción cutánea, porque al producir vasoconstricción aumenta la presión y eso produce calor. Otra parte produce que los músculos del esqueleto empiezan a generar tiritones, espasmos. Esos espasmos producen calor, ¿ya? Y lo otro es que yo me empiezo a mover para poder calentar. O la típica situación que tengo frío y empiezo como, ¿cierto?, a pasar las manos, ¿cierto?, cerca del torso, que es la parte donde tengo más calor porque está el corazón, y empiezo a calentar, ¿ya? Uno de los lugares donde pierde más calor uno como ser humano es la cabeza y los pies, que es lo que tiene que estar más abrigado. Por eso es que cuando están los montañistas, donde se congela la nariz, la cara, ya, las manos, los dedos también pierden mucho calor, y los pies, y normalmente se congelan los pies, ¿ya? Y también se produce esta situación que es los músculos de la piel de gallina, que, ¿cierto?, los pelos se erizan, ¿cierto?, frente a una condición de frío. Eso nos puede mantener por un cierto tiempo, ¿no? Si el frío es mucho mayor, obviamente empiezo a tomar decisiones alteradas en mi cabeza, en mi cerebro, y me pongo más lento, ya no voy a caminar tanto, y finalmente voy a empezar a congelar, ¿ya? Por lo tanto, la termorregulación es súper clave, sobre todo que somos
organismos que perdimos el pelaje y no tenemos mayor defensa frente que una fogata, que una estufa o ropa adecuada en el caso del invierno. ¿Ya? Entonces acá podemos ver lo contrario, cuando el aumento de la temperatura. ¿Qué pasa si hay aumento de temperatura? Como lo que hoy día, por lo menos en Santiago, ha hecho mucho calor. Y cuando hace calor, ¿qué pasa con las glándulas sudoríparas? Empiezan a secretar grandes cantidades de agua en la piel. ¿Para qué? Para enfriar el cuerpo y de esa manera poder bajar la temperatura corporal. ¿Ya? Y también se produce la vasodilatación. Se vasodilatan los vasos para poder liberar de esa manera, perder calor y bajar la temperatura. Y probablemente, basado en lo que recién vimos de renin-angiotensina, al perder sudor, que voy a empezar a tener una sensación de sed en mi cabeza, que quiero tomar algo, agua, que me genere un poco de satisfacción para poder reducir la temperatura. ¿Ya? Por eso que generalmente uno toma más agua en el verano que en el invierno. ¿Ya? Porque en el invierno no tiene esa sensación de sed porque no suda tanto. Distinto cuando uno está en verano. Entonces acá vemos un cuadro regulatorio también de la temperatura, pero que es una situación un poco más lenta que la regulación endocrina. Además de estas regulaciones más rápidas, ¿cierto? A través de los termorreceptores, corteza y hipotálamo, a través de los músculos, a través de la vasoconstricción de la arteriola, también se genera un poco más lento a través de la liberación del hipotálamo, hipófisis y la hormona liberadora de tiroxina en la glándula tiroides, y lo que hace la glándula tiroides es producir T3 y T4 y producir mayor actividad metabólica. ¿Para qué? Para producir más calor, más temperatura, más movimiento, y de esa manera generar una situación más autonómica, más permanente para poder regular la temperatura. ¿Ya? Pero esa respuesta muchas veces es más e involuntaria y es autonómica y es más lenta. En cambio, las respuestas voluntarias son todas poder, ¿cierto?, hacer este movimiento para producir calor, o definitivamente mi propio cuerpo empieza a producir espasmo para producir calor a nivel muscular, o vasoconstricción a nivel de los vasos o los capilares, la arteria. ¿Dudas en relación a lo que hemos hablado? ¿O todo bien? Está bien, profe. Ya. Bueno, son cosas que, más allá que podamos revisarlas así, son cosas que las hemos vivido todos. Alguna vez hemos sentido frío, alguna vez hemos sentido calor, y hemos visto esas manifestaciones, ¿ya? Por lo tanto, son cosas autónomas. O sea, uno no tiene calor y dice, necesito sudar. No, empieza solo a sudar. Ya es un proceso autonómico, ¿ya? Un proceso propio. Ahora, cuando eso no sucede, ahí tenemos una desregulación, ¿ya? Ahí sería que haya una alteración, un daño, que los receptores están fallando. Sería al revés. Imagínense, haya frío y no haya vasoconstricción, haya vasodilatación. Haya todo lo contrario y habría un problema ya de como lectura de los receptores, ¿ya? Y no creo que sea fácil poder generar una recuperación o un cambio, una modificación de esa situación anómala. Lo que comentábamos hace un rato, me había adelantado, en relación al estrés, ¿ya? El estrés está asociado a una respuesta, ¿cierto?, como un estímulo puntual, agresivo, percibido como amenazante para la homeostasis. ¿Ya? Un estrés puede ser temperatura, sed, o un estrés del punto de vista del peligro, riesgo de la vida, que sería una situación adrenalínica. No sé, estoy durmiendo en mi casa y siento que están forzando la puerta y que alguien va a entrar. Obviamente uno se va a estresar. Ahí uno puede reaccionar de distintas maneras. O se esconde, o rápidamente va a tener, se le aumenta la frecuencia cardíaca, respira más fuerte, se pone pálido, abre los ojos, o las pupilas, y empieza a sudar porque está asustado. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer?
Y ahí uno empieza a ver qué hace. Llamo a la policía, me escondo, le aviso a mis papás, a mi familia, saco un palo, no sé. Ya se fijan, entonces ahí uno puede tomar distintas decisiones. ¿Cuál decisión va a ser la más acertada? No lo sabemos, pero es una situación de estrés. Ahora, si ustedes se fijan, en una primera situación de estrés, lo primero que se secreta es adrenalina. ¿Y qué les da la adrenalina? La energía en caso de urgencia. Correr, saltar, evadir. La adrenalina es una hormona hiperglicemiante. Si después de eso sigue el nivel de estrés, empieza a secretar cortisol y que también mantiene un nivel de glucosa sanguínea para nutrir a 3 tejidos fundamentales. Cerebro, necesito planificar, lograr tener una idea de lo que voy a hacer frente a ese riesgo, aumentar el bombeo cardíaco, porque permite llevar más sangre a todos los tejidos, pero en ese momento también hay vasoconstricción. Cuando las personas están asustadas, se ponen blancas o se ponen pálidas, porque no necesito tanta sangre en tejidos periféricos, en el intestino, en la vejiga, en la cara. La sangre se va a ir fundamentalmente a tejidos como músculo, corazón y cerebro, pulmones. ¿Para qué? Para correr, para saltar, y todas esas situaciones que están exacerbadas para poder escapar de esa situación de riesgo, necesita un gran bombeo cardíaco, necesita respirar. Las personas que están asustadas normalmente respiran más rápido, se nota cuando están respirando rápido, y necesita un cerebro lúcido, con mucha energía para saber qué hago. Ataco, me defiendo, arranco, etc. ¿Ya? Pero lo que yo les preguntaba hace un momento a su compañera que me dijo que había salido de Guanaquero arrancando, que después viene una etapa de agotamiento. ¿Ya? El estrés agudo sirve, o la adrenalina y el cortisol, por unos minutos para poder reaccionar frente a situaciones de riesgo. Pero si siempre estoy estresado, siempre estoy agobiado, eso lleva a que esté muy desgastado fisiológicamente y empieza a haber un agotamiento. Y ese agotamiento puede llevar a alteraciones hormonales crónicas, consecuencia que me siento cansado, tengo dolor del cuerpo, de mis piernas, me siento como enfermo. Y además eso puede llevar a una condición psiquiátrica, que tenga ansiedad y finalmente depresión, crisis de pánico. Por eso es importante tener un grado de estrés, pero un estrés agudo, que me permita reaccionar de buena manera frente a una situación, pero no llegar al pánico escénico, es decir, y no sé cómo afrontarlo. No pueden llegar a eso, ¿ya? Tienen que relajarse. Por eso es buena la meditación, respirar, concentrarse y fluir, para que no lleguen a estar en un estrés crónico, sobre todo en situaciones, pruebas, trabajos, y X motivo, ¿ya? Porque eso va a afectar su vida, su cerebro, y se va a notar, ¿ya? La depresión, hay trabajos científicos que hay una gran correlación entre el aumento de corticoides en relación a la generación de ansiedad y depresión, ¿ya? Y Profe, vemos ¿sí? y entonces, ¿cuál es la reacción, o sea, la relación que hay entre el cortisol y la serotonina? ¿Se supone que el cortisol inhibe la acción de la serotonina o inhibe la liberación y síntesis? Porque si causa depresión a largo plazo, debería ser porque hay una relación, ¿o no? Sí, no, lo que pasa ahí va por otro lado. No sé si con la serotonina, probablemente sí, pero lo que yo me acuerdo es que hay una proteína y hay factores neurotróficos que protegen al cerebro, la conectividad y la sinapsis, esta red, ¿cierto?, entre las neuronas, y se llama factor liberador de neurotrofina derivado del cerebro, que se llama BDNF. El BDNF permite mayor conectividad, mayores sinapsis, y tener una situación normal dentro del punto de vista emocional, que sería la normal. Pero cuando una persona asume la depresión no es de un día para otro. Se va acumulando una serie de factores, de procesos, de acciones, de fenómenos, y eso termina derivando en un proceso de depresión, en el cual la persona no tiene ganas de vivir, tiene un grado de ansiedad, le importa nada hacer. Normalmente la persona no se da cuenta que está en depresión. ¿Quiénes se dan cuenta? Lo alrededor, su pareja, su familia, sus papás, sus compañeros de trabajo, etc. Y lo que, bueno, ahí podemos discutirle una pregunta que hay más adelante, pero, y como baja BDNF, eso genera una menor
tiene capacidad sináptica, una menor interrelación, hay un cambio plástico. De hecho, las personas que tienen depresión, muchos fármacos uno lo toma y genera el efecto a la hora. En el caso del antidepresivo tiene que haber toda una modificación sináptica que puede tomar semanas o meses. Y eso es lo complejo, porque las personas que tienen depresión, en esos meses pueden estar muy mal y pueden tomar la conducta más fácil que tienen, o la quizás la más reiterativa que tienen muchas personas con depresión más severa, que es suicidarse, como una respuesta a que ya están agotados, no encuentran una salida, y aunque todas las personas le digan vaya a salir, ánimo, la persona puede pensar en esa situación. Por lo tanto, es muy importante que haya un apoyo psicológico, un apoyo de la familia y un apoyo psiquiátrico, o sea, con antidepresivos. Pero los antidepresivos siempre toman un tiempo, no es inmediato, pueden tomar semanas o meses para lograr los efectos. ¿Ya? Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué hay personas que sufren el mismo estresores y no les da depresión? Bueno, todos somos distintos, todos reaccionamos distinto a nuestra fisiología. ¿Ya? Como también hay personas que le da diabetes y a otras no, hay aspectos genéticos, hay aspectos nutricionales, en el caso de la depresión hay aspectos genéticos y hay aspectos de vida. Cada persona tiene su capacidad. Hay un concepto en psicología que se llama resiliencia, que es la capacidad de abstraerse de los problemas. ¿Ya? Entonces, y hay muchos libros de eso que hablan no solo de la inteligencia intelectual, sino emocional. La universidad es muy importante eso. No saco nada con ser un genio y sacarme puros 7, que en algún momento, si me va mal, debo ser capaz de pararme y seguir. Y hay personas que no son capaces de eso. Y ya por lo menos pueden ser muy intelectuales, muy activos, pero emocionalmente no tienen la capacidad de tener estresores o, o, o presiones sociales de trabajo. ¿Ya? Y el trabajo es igual. ¿Ya? Uno tiene que trabajar con compañeros buena onda, mala onda, bajo estrés, bajo presión, y ahí ya no sirve si fui el mejor o el peor. Tengo que tener otro tipo de habilidades, que son habilidades blandas, ¿cierto? Ser proactivo, ser sociable, trabajar en equipo. ¿Ya? Antiguamente, hace 20, 30 años atrás, se pensaba, no, los que son mejores se van a rendir mejor, y eso no es así. ¿Ya? Ahí la vida es mucho más compleja que notas y rendimiento. Sirve, obviamente, desde el punto de vista teórico, pero en la práctica hay muchas otras habilidades que se necesitan para poder desarrollarme bien en el ámbito o la disciplina que estudié o trabajo. ¿Ya? Profe, ¿Mm? ¿y por qué a veces se recetan los mismos medicamentos para trastornos de ansiedad y depresión, siendo que no son lo mismo? Bueno, porque, muy buena pregunta. En general, la mayoría de los fármacos son no quiere decir genéricos, son transversales, se hacen estudios clínicos con 20.000 humanos de distintas etnias en el mundo, y resultan, y dicen, bueno, son 100 miligramos, perfecto. Pero, como usted bien dice, pueden tener la misma sintomatología, el mismo diagnóstico, pero no necesariamente van a reaccionar igual, porque a nivel clínico están viendo los síntomas macro, que una persona tiene ansiedad, que tiene depresión, pero el resultado de esa depresión puede ser un mecanismo totalmente distinto, puede ser por serotonina, por noradrenalina, por ambos, por otras situaciones. Y además también la depresión como la ansiedad no solo tiene un factor fisiológico como tal, moléculas y receptores, también tiene un tema de vivencia, de historia de vida. Y por lo tanto, no todas las personas pueden hacerle efecto las terapias psicológicas, no todas las personas pueden tener un apoyo familiar, que es súper importante. Si una persona tiene depresión y está sola en la casa, nadie lo echa de menos, nadie lo llama, y obviamente eso puede atentar contra el tratamiento mismo, ¿se fijan? Obviamente si una persona tiene un colchón emocional atrás, los papás, la pareja, la familia, está con tratamiento, pero hay personas que lo apoyan, le dicen, estáis mejorando, vamos, si tú podís, ¿ya? Pero ¿qué pasa con una persona que tiene depresión y está sola? No tiene nadie que lo acompañe. Eso puede ser angustiante porque no tiene ningún apoyo, ¿se fijan? Entonces, en ese aspecto hay varios matices y factores que pueden desencadenar
algunas situaciones como las que preguntan, porque hay diferencia entre un paciente y otro. Y esto no solo pasa con la depresión, puede pasar con la hipertensión, con la diabetes. ¿Por qué un paciente es resistente a eso? Bueno, no quiero andar más en eso, pero puede ser un tema hepático, que metaboliza menos fármaco, más fármaco, puede ser un problema renal, un problema en la circulación, puede ser un problema molecular de los receptores. Pero a nivel clínico se ven solo los síntomas, la sintomatología clásica y macro, ya los parámetros, pero no van al detalle, porque es muy difícil ver los detalles, porque sería muy lento, aunque sería específico, pero nadie ve esos detalles. En general se ven los factores macro para poder regular. ¿Ya? Ya, profe, se entiende. Pues si van a estudiar alguna carrera de salud, ahí se van a dar cuenta que sí hay muchos enfermos, tienen el mismo diagnóstico, pero más que enfermedad hay enfermos. Cada persona es un mundo distinto. ¿Ya? Entonces, pueden decirle, sí, estos 10 pacientes tienen tal enfermedad, no sé, Parkinson, y a los 10 se les da el fármaco, y puede que a los 5 años, 4 de ellos sigan estando bien, y los otros ya empiezan a sentirse mal. Ya no le hace efecto el fármaco. Te dicen, ¿pero por qué? Sí, desde el punto de vista macro son los mismos síntomas, la misma enfermedad, pero su historia de vida, el desarrollo de la enfermedad quizás ha sido mayor en ellos y llegaron después más tarde al tratamiento, etc. Entonces hay muchas variables que no se controlan y que pueden derivar en todo lo que estamos considerando. ¿Ya? Bueno, la última parte que tenemos que ver es el efecto de las drogas sobre el sistema nervioso central. Y aquí vamos a hablar un poco, hay una pregunta para volver al tema que preguntó Valentina sobre la depresión. ¿Ya? Perdón. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, drogas de abuso son todas drogas que generan un estado de recreación, de bienestar o placer que busca la persona y son autoadministradas, ¿cierto? Algunas son ilegales, otras son legales, y generan una conducta de abuso porque se ingieren o administran de forma reiterativa, lo cual puede derivar en alteraciones de sus capacidades intelectuales, perceptivas, cognitivas o sociales, ¿ya? Y fundamentalmente se agrupan en 3 grandes familias. Las drogas estimulantes, que fundamentalmente activan el sistema nervioso central, tienen más vigilia, tienen más atención, están más despiertos, pero muchas veces están más impulsivos y a veces agresivos, como el caso de la cocaína, la anfetamina, cafeína o nicotina. ¿Ya? Algunas son legales, están reglamentadas para tomar en cualquier, o ingerir en cualquier lugar, y otras obviamente son ilegales. Bueno, eso depende de la legislación de cada país, ¿cierto? Depresores son drogas que disminuyen notablemente las funciones cognitivas, de percepción y emocionales de algunos procesos superiores del sistema nervioso central, como el caso del alcohol, los barbitúricos, la benzodiazepina o calmantes que también le llaman, la morfina o los analgésicos centrales y los opiáceos, por ejemplo la heroína, que en Chile no hay ese tipo de droga, pero la heroína, pero en otros países de Europa sí, o Norteamérica. Y un tercer familia son los psicodélicos, que son los que alteran la percepción auditiva, visual, sensorial, son alucinógenos, pueden ser de carácter natural, el peyote, la ayahuasca, o de algún hongo, o artificiales, como la ketamina y otras drogas. Ya tenemos el ácido lisérgico, la psilocibina, que ambos son de algunos tipos de hongos. ¿Ya? Ahora, las drogas pueden producir una serie de manifestaciones psiquiátricas que pueden afectar al individuo y a su entorno. Se pueden producir dependencia física o psicológica al consumo de la sustancia. Esto quiere decir que depende psicológicamente, tiene que fumar, no sé, ante una prueba, tomarse un café antes de escribir un proyecto, lo que sea. Es una dependencia física, porque ya mi organismo necesita, para mantenerse bien,
estar bebiendo o ingiriendo o inhalando esa droga. La tolerancia, por lo tanto, es el proceso negativo en el tiempo porque la persona empieza, para lograr el mismo nivel de bienestar o el mismo nivel de satisfacción personal con la droga, necesariamente necesita ir aumentando la dosis. Y eso puede generar con el tiempo sobredosis o intoxicación, sobre todo en drogas que son mucho más negativas para el organismo, la heroína, la cocaína, la anfetamina. ¿Ya? Hay otra droga que también van a lograr tolerancia, pero se van a demorar mucho más, ¿ya? En el proceso, en el tiempo. Por otra parte tenemos la ¿Profe? abstinencia. ¿Sí? ¿Por qué la cafeína se considera una droga? Porque tiene todas las características de una droga de abuso. Puedo estar tomando todos los días café y genera modificaciones de algunos procesos superiores, como vigilia, mayor atención, ¿ya? Normalmente cuando uno toma café, los que no les gusta el café toman bebida energética, que no se nota el grado de café, pero que son muy dulces, pero permite, si yo estoy cansado, aumentar mi atención y vigilia para mantenerme despierto en una prueba, para alguna situación. Para el abuso de esa sustancia también tienen un compromiso en el tiempo, ¿ya? Ahora, la diferencia es que el café, como el tabaco y el alcohol, son drogas que se ven socialmente aceptadas porque son legales. Pero eso no deja de hacer que una persona que está borracha manejando un auto puede producir tanto daño con una droga que es ilegal. ¿Ya? Profe, pero yo preguntaba porque la cafeína, bueno, no sé si será así o no, ¿Mm? pero la mayoría de las personas no afecta el comportamiento. O sea, o sea, es que hay que separar el comportamiento nocivo. Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo tampoco produce mucho cambio de comportamiento social, así como que alguien se ponga agresivo. No sé si a eso se refiere. El alcohol es más claro. Una persona que toma alcohol puede ser agresiva, puede quedarse dormido, puede tener otras conductas, ¿ya? Como anormales. Pero el café, efectivamente, al tomar café, promueve una estimulación cerebral para el tema del sueño, de la vigilia. O sea, cuando las personas tienen sueño o necesitan hacer algo, toman café, toman bebida energética y tienen café, cafeína, y de esa manera se mantiene activo por un periodo de tiempo, obviamente. Pero también tiene consecuencias. Tomar mucho café lleva irritación, irritación gástrica, a ir a orinar más también, aumentar la frecuencia cardíaca. El mate, que toman mucho para el lado del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, también tiene alto nivel de cafeína y también lo mantiene despierto, pero también promueve efectos diuréticos, porque como es una hierba y tiene distintas propiedades, produce efectos diuréticos. La persona va constantemente al baño a orinar, ¿ya? Y por otra parte tenemos la abstinencia, que es cuando la persona está deprivada de la droga de forma voluntaria o obligada. O sea, cuando una persona entra en una clínica de rehabilitación, la persona está obligada a dejar la droga, ¿cierto? Para que deje tener, normalmente, ¿qué droga hablamos? Drogas duras. Hablamos de drogas blandas y duras. Las drogas duras son las drogas que normalmente conllevan un estado de dependencia física y psicológica muy grande. Y lleva una autodestrucción del sujeto. El sujeto después anda buscando plata, vendiendo cosas, o haciendo cosas anormales para conseguir la droga, porque ya es muy dependiente. Entonces, en esas personas, colocarla en una clínica y generar procesos de abstinencia es muy doloroso porque la persona tiene grandes cambios fisiológicos tan dependientes que es como si uno tuviera hambre. Uno tiene hambre, come pan, ¿cierto? Si no, un poco se desespera, o anda de mala gana. Bueno, en el caso de las personas que son drogadictas, pasa lo mismo. Si no tienen droga en su organismo, pueden empezar a colapsar o a tener señales fisiológicas anormales en su organismo. ¿Ya? Hipotensión, taquicardia, vómito, baja de presión, etc. Diarrea. ¿Ya? Con una droga... ¿La ludopatía no se considera dentro de estos trastornos porque se Muy supone buena que es un pregunta. trastorno psicológico? Exacto. Sí. Toda conducta adictiva
está en el mismo centro de regulación, que es el área tegmental ventral y el estriado. Y exactamente la ludopatía también es una adicción, como la adicción a comer. También se ha visto el desorden de comer grasa, por ejemplo, personas que no pueden comer, dejar de comer hamburguesas, completo, pizza, comen siempre eso. Porque también es una conducta adictiva. El azúcar, la grasa, podría actuar como una especie también de condicionante adictivo y tiene las mismas condiciones. Se abusa del consumo, la administración de esa sustancia y también produce efectos destructivos en el organismo. Va a subir la glicemia, va a subir los triglicéridos, va a subir el colesterol, va a engordar, puede tener enfermedades cardiovasculares. Y en el caso de la ludopatía también, porque una persona empieza a gastar la plata que no tiene en casinos, en juegos, y empieza a generar una condición de abuso. Va a ir a jugar, se gasta lo que no tiene, ideando que piensa que va a ganar, y por lo tanto, exacto. También la ludopatía la tomamos como una adicción, o una patología adictiva frente al juego. ¿Ya? Pero que se entiende. Ahora, el alcohol obviamente está aceptado socialmente en nuestra sociedad, porque es normal, ahora pasó el 18, es normal ver personas quizás ebrias, borrachas, pero no debería ser normal, porque finalmente una persona que está en esa condición puede ser atropellada, puede ser violentada, si anda manejando puede generar un accidente, o definitivamente puede provocar un accidente, debido a que el alcohol, aunque paradójicamente produce al principio un efecto paradójico, la persona se ríe, se desinhibe, pero con las altas cantidades de consumo de alcohol, finalmente produce un efecto inhibitorio, depresor. La persona se empieza a quedar dormida, le cuesta hilar ideas, planificar, habla raro, o definitivamente tiene un grado de amnesia, o sea, la persona de coordinación muscular, como dice ahí, o definitivamente la persona está acá y después aparece en su cama y no se acuerda de todo ese periodo. Y otras personas dicen, pero si estuviste jugando acá hasta tal hora, es que no me acuerdo que jugué, pero si acá estuviste jugando y todo. Ya, esas situaciones se da cuando hay altos niveles de alcohol en la sangre. Ya, y por lo tanto el alcohol llega al cerebro y el cerebro produce toda esta condición anormal en las conductas de la persona. ¿Ya? Por eso que algunos estados, algunos lugares del mundo han puesto mayores tasas impositivas al alcohol, o mucho más caro, para que no, sobre todo los jóvenes, no ingresen o no consuman alcohol de forma tan amplia, ¿ya? Y no les cueste tan barato poder emborracharse o tomar estas conductas temerarias con el alcohol. Normalmente el consumo de drogas se da en las personas más jóvenes, ¿cierto? Tratando de buscar nuevas experiencias o nuevas actividades. Y frente a eso, algunas personas se pueden quedar pegadas y se vuelven adictas a algún tipo de droga. Ahora, la adicción, ¿por qué una persona se vuelve adicta y no? Bueno, de nuevo volvemos a la fisiología, cada persona es distinta, cada uno tiene experiencia de vida distinta, y algunas personas pueden buscar el consumo de drogas como una alternativa o respuesta que no obtienen en la casa, con la pareja, en la sociedad, y lo buscan como una alternativa, una respuesta, que no es la respuesta que debería buscarse, pero lamentablemente coexiste esa situación. Lo Profe, mismo ¿y cree que ¿sí? ahora la medida que se tomó de pedir la cédula de Ajá. identidad, cree que sirva de algo? Que puede ser como no, porque si uno tiene a la edad de 17, 16 años, tiene amigos de 18, 20, comprará el que tiene 20, y al final pueden tomar igual, ¿se fijan? Lo Claro, es que se supone importante, que era ese el objetivo, como disminuir el sí, consumo de alcohol, ahora, pero yo creo simplemente que, mostrarle. yo creo que el otro objetivo es que no se venda alcohol o se reduzcan los niveles o venta de alcohol en distintos lugares, y lo otro también es tener una tasa impositiva más cara, que cueste más caro tomar alcohol. Ya en algunos lugares del mundo, no sé, acá tomarse un shot cuesta 2.000 pesos, 1.500, no sé. En otros lugares del mundo vale 5.000 pesos. Entonces ya se vuelve más impositivo, más prohibitivo poder tomar alcohol. ¿Ya? Entonces, bueno, hay varias medidas y también está la educación. O sea, decir que el autocontrol. O
sea, no puede ser que se enseñe a cuáles son cuáles son las consecuencias de tomar alcohol en desmedida y la protección de... Normalmente uno cuando es más joven es más temerario, entonces como le tiene miedo a esa situación, cuando ya es un poco mayor empieza a tener un poco mayor de sensatez, porque tiene familia, no sé, distintas cosas. Pero cuando es más joven, tiende a ser temerario, no solo con el tema de las drogas, puede ser más temerario con hacer cosas que normalmente no haría más de forma... Es parte, yo creo que es un poco el corriente hormona, de la experiencia, de lo nuevo. Pero de igual manera hay que tener Claramente, ojo. claramente eso de vender alcohol más caro, en este caso en Chile no aplica para nada. Porque yo cuando estaba en la U me acuerdo que mis compañeros se compraban una java de estas Cerveza. bálticas, Mm, sí, pero como de las más baratas y sí, costaban 500 pesos. sí, Y, pues. y con 3 lucas se iban al Sí, río pues. Exacto, por a eso, emborracharse. exacto. Que hay medidas, por ejemplo, cerca de los campos universitarios, de los colegios, no deberían haber botillería, ¿ya? Pero acá ustedes ven que en Chile, en cada esquina hay una botillería. Entonces, es complejo eso. No sé, hay varias Sí, de medidas. hecho, en Talca pasa mucho eso, que cerca de las universidades no están como al frente, digamos, pero sí a menos de una Sí, po, cuadra. pero el que quiere comprar va a ir, o sea, más allá que esté cerca del colegio, va. Pero sí, pues grita y plata, porque sabe que hay gente joven, hay fiesta, hay carrete, entonces está claro que cruza y puede comprar alcohol. Normalmente en la universidad no debería uno tomar alcohol, pero igual lo hace, porque hay parques, son lugares muy extensos, los campos, igual lo meten en la mochila y además cada guardia no anda revisando cada mochila que ingresa, ¿ya? Pero ahí el tema, un poco el tema del autocontrol. ¿Cuánto se puede tomar y medirse? No lograr, no generar todo lo que a veces se ve, peleas, cosas así, ¿ya? Occidente, sobre todo. Por eso empezó la tolerancia cero con el alcohol en relación a los autos y todo eso, ¿ya? Bueno, otra droga que está legalizada hace mucho tiempo y que no hay problema, y de hecho hace muchos años se podía fumar en cualquier parte, en las micros, en los buses. Mi mamá me contaba que fumaban en los buses antes. Hoy no, o sea, en lugares, tiene que ser lugares abiertos, en lugares que hay venta de alcohol o alimentos, tiene que haber una terraza, si no, no pueden fumar, ¿ya? Y eso ha limitado obviamente el consumo, pero igual la gente fuma, ¿ya? Y también Las tiene, salas de clase también se fumaban. activamente, exacto. Ya que uno no lo ve como cómo se hacía eso, pero bueno, son otros tiempos, hay más investigación y también genera un gran gasto económico, porque la prevención es clave en el tema de las drogas, porque sacar a una persona que tiene cáncer de todas las vías respiratorias con el principio activo de nicotina y sobre todo el humo, ¿cierto? Que tiene gente cancerígeno, o en el caso del alcohol, es mucho más caro para el Estado que prevenir. Ya prevenir es más barato, puede prevenir, la prevención empieza de chico, no empieza cuando ya la persona está adicta. Y por eso es importante la prevención, por eso es importante la enseñanza de las características de las drogas y todo esto, ¿ya? Bueno, también el caso de la marihuana, ¿ya? La marihuana que Chile es uno de los países que más consume marihuana dentro de Latinoamérica, y la marihuana tiene un principio activo que es el THC o el delta 9 tetrahidrocannabinol. Fundamentalmente la experiencia que buscan ahí es que una euforia placentera, una sensación de relajación. De ahí que ven el término está volado, ¿cierto? Está como etéreo, ¿cierto? Está como relajado, ¿cierto? Está como introspectivo. Y también genera un grado de percepción sensorial, algunas personas dicen que los colores se ven distintos, hay un poco de jocosidad, risa, alteración de la percepción del tiempo. Las personas relatan que después de fumar o comer, porque también se puede comer, ¿cierto? No sé, están ahí y piensan que han pasado 2 horas y no, han pasado 10 minutos. Entonces, como que la percepción del tiempo se va un poco. Y el aumento del apetito. Por ese aspecto podría ser, no a través de fumar, pero a través de cápsulas o aceite, podría ser una respuesta terapéutica en el caso de personas que les cuesta comer, tengan anorexia, tengan falta de apetito, etc.
¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, pero igual, acá coincide el tema de que la marihuana es una droga ilegal y por lo tanto hay mucha marihuana que no es marihuana y por lo tanto cualquier cosa puede tener efectos nocivos aún más en, en, el, en las personas que consumen, ¿ya? Bueno, una droga que es muy dura, en el sentido muy adictiva, es la cocaína. La cocaína es una droga totalmente ilegal, y que la cocaína es el extracto puro, ¿cierto?, de la hoja coca, porque también está la pasta base, que son todos los remanentes químicos en la producción de cocaína, que son mucho más nefastos, y que normalmente se dan por la puerta norte de nuestro país, que ingresan, ¿cierto?, como tráfico, desde otros países. Y la cocaína, fundamentalmente, su mecanismo de acción es ser un inhibidor, ¿ya?, o bloquea la recaptación de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina obviamente se libera y tiene que tener un efecto durante un tiempo determinado y una concentración determinada para lograr el efecto fisiológico. Pero la cocaína, lo que ocurre es que bloquea estos transportadores y conlleva que la dopamina no sea reciclada, metabolizada y se mantiene por más tiempo en la endureza sináptica, generando varias situaciones, ¿ya? Entre las cuales está el tema de la agresividad. Personas que son cocaínomaníacas tienden a ser bastante agresivas. Son activas, es como potenciador, están más vigiles, tienen más energía para hacer distintas cosas. Pero eso con el tiempo puede repercutir a nivel cardíaco, porque este tipo de droga puede generar tolerancia. Entonces, puede producir sobredosis. Para lograr el mismo efecto recompensa terapéutica en el tiempo, va a tener que lograr tomar más droga, y eso puede repercutir en el corazón, aumentando la dopamina, la adrenalina, y eso puede generar un infarto, un ataque cardíaco, ¿ya? Y además estas personas se vuelven muchas veces muy agresivas frente al uso de la cocaína, ¿ya? Profe, Sí. perdón, pero no entiendo. Se supone que se libera dopamina, pero ¿qué es el efecto que hace la cocaína al conducto normal de la dopamina? No, la dopamina, lo normal, que serían estas pelotitas como de color naranja, salen, se unen a su receptor y producen una respuesta. Pero después, como toda molécula química, difunde, se va hacia los extremos, se fijan, se va hacia estos lados. Y como baja la concentración, deja de tener efecto y además entra por estos transportadores y se recicla y se destruye. Y por lo tanto deja de haber efecto de la dopamina. ¿Ya? Lo normal. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína no permite que se recicle esta dopamina y la dopamina permanece acá por más tiempo. Y por lo tanto las concentraciones se mantienen iguales o mayores, generando una intensidad del efecto y un aumento de los efectos. ¿Cuál es el problema? Que normalmente estas personas consumen cocaína y se libera mucha dopamina, ¿ya? O también mucha serotonina o noradrenalina, y después a nivel central queda como una depresión, como que no hay neurotransmisor. Y viene con un efecto posterior al consumo de cocaína, que es un estado depresivo, así como que se sienten mal. Entonces, frente a esa situación, ¿qué vuelven a hacer? Inciden nuevamente y vuelven a inhalar cocaína o vuelven a fumarla en la versión crack, o a inhalarla a través del polvo, ¿cierto? La cocaína. Y eso hace que vuelva a estimular y con el tiempo esto genera una tolerancia. O sea que necesito mayores dosis para lograr el mismo efecto de recompensa o de placer que me da la cocaína. Y eso obviamente lleva a que una persona pueda inhalar muchas veces en el día y eso derive en que pueda en algún momento darle un ataque cardíaco o afectar desde el punto de vista cardíaco esta situación. ¿Ya? Profe, entonces esos efectos que tiene tener tanta dopamina circulando por el torrente sanguíneo, es Más que por el justamente, torrente sanguíneo, por ciertos tejidos efectores a nivel cerebral o a nivel cardíaco, en tejido, porque recuerden que son neurotransmisores, los neurotransmisores no viajan por la sangre, siempre están en contacto de algún tejido, músculo o órgano efector, ¿ya? claro, entonces esto es lo que hace, estos altos niveles de dopamina, son los que hacen
que se produzca este efecto fisiológico de un ataque cardíaco, un paro y eso. Ese es como el efecto que tiene. Sí, pues a largo plazo ese. Y mediáticamente tener mucha energía, ser agresivo, eh, también algunos problemas metabólicos también, tienden a subir de peso, etc. ¿Ya? Bueno, y también Sí, profe. produce ese efecto en la nariz, como que a cada rato están haciendo eso porque empieza a producir una vasoconstricción acá en tabique nasal, lo cual va generando daño. Y produce ese típico efecto que las personas andan así a cada rato. ¿Ya? Estamos pensando en personas que son asiduas consumidoras de cocaína. ¿Ya? Y bueno, y vemos la cafeína, ¿cierto? Que era la pregunta que había hecho hace un rato Valentina, sobre los efectos beneficiosos que el rendimiento cognitivo, que es una sustancia psicoactiva, produce rendimiento mental y físico, reduce el cansancio y el sueño. Pero en dosis altas puede producir ansiedad y disforia como trastornos del sueño. ¿Ya? Por lo tanto, también, no solo la cafeína en formato café, también las bebidas energéticas. Normalmente las bebidas energéticas se dan mucho en fiestas, ¿cierto? Personas más jóvenes, para como durar la noche bailando, ¿cierto? En fiesta, pero eso también puede tener efecto. De hecho, si uno ve esa lata, la lata no tiene la amargura como el café, ¿cierto? Un café puro, porque es muy dulce, tiene mucho azúcar, pero dice ahí, no se recomienda tomar más de 2 latas en un periodo de tiempo, porque hay personas que toman, y también se ha visto una correlación de que alto consumo de consumo de bebida energética puede llevar a accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tomar con moderación igual café. Y a algunas personas les produce irritación, porque como es un ácido, le puede producir irritación a nivel gástrico. ¿Ya? Profe, Sí, ¿la cafeína tiene algún efecto depresivo que genere como trastornos de ansiedad? Porque sé que produce obviamente trastornos del sueño, porque se por supone que a eso, uno le si quita el sueño. alta puede producir ansiedad. Ansiedad en el sentido que si yo tomo mucho café, después puede que no quiera quedar dormido y me pongo como ansioso. ¿Ya? Alerta, insomnio, ¿se fijan? Pero sí puede producir un grado de ansiedad. ¿Ya? Por eso Profe, pero también acá hay unas adicciones cruzadas. Las personas que toman café también fuman, o los que fuman toman café. Hay como una adicción cruzada ahí. Bueno, y ahí se va cebando el cerebro y personas se pueden volver adictas a ciertas drogas. O es más fácil pero, llegar a drogas más duras. pero a nivel fisiológico, ¿qué efecto tiene? Fundamentalmente aumenta, se une a receptores de adenosina, y esos receptores tienen que ver con el sueño. Por lo tanto, de alguna manera, se fijan, la cafeína es un bloqueador no específico de estos receptores, y por lo tanto están relacionados con el sueño. Mira, fíjense, la adenosina activa este receptor y produce relajación del sistema, me da sueño. Pero la cafeína actuaría como un antagonista, no permite el sueño y me da esa sensación de alerta e insomnio para estudiar, para estar en vigilia. ¿Se fijan? Por eso toman café. Sí, a mí me estuvo pasando un tiempo y cuando fui al nutricionista me lo quitó radicalmente porque, bueno, en general cosas que tuvieran cafeína disminuye la absorción de nutrientes también. Sí, exacto. Y yo noté obviamente este cambio porque yo hace 2 años atrás yo no le podía echar una cucharada entera de café. De hecho, estos sobrecitos como de Nescafé le Mm, echaba la mitad o menos. sí. Y ahora no. Ahora le echo 2 cucharadas grandes. Porque puede estar generando un grado de tolerancia también. Ya como hay personas que se toman un solo café y hay personas que pasan toda la mañana tomando café. ¿Ya? Y se vuelven un poco No, sí, dependientes. en eso también sí soy responsable. No me lo tomo ni en las noches, a veces en la mañana, pero es un poquito. Ya, Y intento no consumirlo con comidas ni nada, ni tampoco consumirlo todos los días, muy ya, seguido, sino que es a lo lejos, una vez a la semana, dos como mucho. ya. Sí, Pero eso también es una como que generó autorregulación. esta resistencia, porque ahora tampoco es que le eche poquito café, que ahora el poco café no le encuentro sabor, encuentro como que no,
Eso está mal. Que ahí puede producir como una tolerancia gustativa, se puede decir. Pasan, no sé, a mí me ha pasado con el tema de la cerveza, que cuando uno era más chico la encontraba amarga, cualquier cerveza. Yo ya no la encuentro tan amarga. O sea, hay otras variedades que son mucho más amargas y otras personas dicen, oh, qué asco, sí, súper amargo, ¿cómo voy a tomar esto? Es como el chocolate amargo. A persona que le gusta mucho el chocolate amargo y le encanta, la persona, ¿cómo voy a comer esto? Es horrible. O como lo que pasa con el ají también. Es como una conducta, así, como una adaptación. Personas que empiezan a comer ají y dicen, esto está muy picante. Y otras personas, pues son culturas como la mexicana, la peruana, que tienen harto ají, dicen, no, esto es normal. ¿Se fijan? Es un tema adaptativo también. ¿Ya? Pero eso al final genera como una adicción con algo tan trivial como el ají. Puede pasar. O sea, o es una adaptación, o definitivamente hay una condición, no sé si adaptativa, pero de tolerancia de las papilas, o un gusto también, porque al final si uno come algo es porque es un gusto. Si a mí no me gusta el chocolate amargo, no voy a comer nunca más, ¿cierto? Y si no me gusta el ají tampoco, pero hay personas que sienten una satisfacción al comer ají, comen ají. Y hay otras personas que aunque les guste, pueden no que lo coman porque lo irrita, le duele la guatita, etc. ¿Ya? Y a mí me pasa lo que decía usted con el chocolate. A mí en general no me gustan los dulces. Nada, nada dulce. No ¿Eh? como ni siquiera torta. ¿Ven, país? Pero el chocolate amargo, sí, me gusta. De hecho, compro usualmente Exacto. que vienen como 80% Sí, cacao pues, o algo por es- el estilo, porque si no, lo encuentro malísimo. exacto. Sí, se da esas situaciones. Ya, vamos a ver, en honor al tiempo, algunas preguntas, ¿ya? Voy a tomar, son 8 preguntas, pero voy a tomar algunas de estas. Las otras traten de hacerlo solas, que tenemos solo estudiantes mujeres hoy. Y si hay alguna duda, me preguntan y se la respondo, ¿ya? Esta pregunta tiene que ver con algunos esquemas que vimos hoy. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a respuesta endocrina directa, frente a la disminución de la temperatura ambiental? Dijimos, bajada la temperatura, mis receptores sensaban esto, y al hipotálamo, a la hipófisis, y se producían varias cosas, ¿cierto? Se dice respuesta endocrina, ¿ya? No una respuesta ni muscular, ni sanguínea, etc. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en relación a eso? Aumento de la secreción de tiroxina. Exacto, porque es una respuesta endocrina, ¿cierto? Todas las demás, la piloerección, la vasoconstricción, la disminución de la secreción, el aumento de la actividad musculoesquelética, si son correctas o no, hay que ver el esquema, ¿cierto? Pero fundamentalmente son acciones musculares o centrales, pero la única que es endocrina, en la cual hay una secreción de una hormona, es la D, o sea, sería secreción de tiroxina, ¿ya? Que dijimos que aumentaba el metabolismo, ¿cierto?, de los tejidos y de los músculos, y del metabolismo como tal. Lo mismo que acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué sucede ante una situación de frío en un individuo que presenta un daño en núcleo hipotalámico? ¿Qué sería si ahora yo tengo frío, voy a sentir frío, ¿cierto? Y eso va a generar una serie de respuestas a nivel del hipotálamo, hipófisis, vasoconstricción, periférica, liberación después de la tiroxina que hablábamos recién, me van a dar espasmos locales, musculares, pero acá tenemos dañado el núcleo, o sea, el organizador. Por lo tanto, ¿qué pasará con el tema del frío? Siento frío, pero el núcleo está dañado. O sea, siento frío, ese mensaje llega por los receptores, los termorreceptores, llega al hipotálamo, pero el hipotálamo no responde. Por lo tanto, ¿qué no debería producirse?
Desde la regulación del hipotálamo. La vasoconstricción. Exacto, la vasoconstricción, ¿ya? No es que no se activen los termorreceptores están impeques, no hay ningún problema. Yo siento el frío, pero no voy a generar una respuesta de vasoconstricción asociada a esos receptores. No habría una eferencia, ¿cierto? Por lo tanto, sería la respuesta E. Ya, eso se las dejo a ustedes, ¿ya? Esa, la del estrés agudo, ¿qué situación va a producir en una persona? ¿Ya? Yo eso ya se los mencioné y es cosa de ver una película de terror que le pasa a la persona cuando está asustada, ¿ya? Bueno, si después tienen duda, me preguntan, ¿ya? Pero debería estar claro cuando ustedes ven a alguien que está asustado, ¿qué le pasa? Ya, no sé, está de riesgo, alguien lo quiere atacar, entra un ladrón, ¿qué le va a salir? ¿Ya? En esta otra pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes hormonas produce un efecto inhibitorio, o sea, de feedback negativo, en la función adena hipofisiaria? ¿Cuáles serían? Que significa que como resultado final se produce esta hormona y esta hormona regula a la hipófisis y, bueno, el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cuál de estas tres hormonas tiene ese mecanismo? ¿La tiroxina tendrá un efecto inhibitorio? Recuerden que la tiroxina viene de la tiroide, T3, T4, pero la tiroxina está regulada por la hipófisis por la TSH, la hormona estimulante de la tiroide. Por lo tanto, ¿tendrá un efecto inhibitorio? Sí, tendrá un efecto inhibitorio, porque la tiroxina va a generar una inhibición de este eje. El cortisol, recuerden, hipotálamo, hipófisis, adrenocorticotropina, y eso llegaba a la suprarrenal liberando cortisol. ¿Tendrá un efecto inhibitorio? También. Sí, profe. ¿Y la insulina tendrá un efecto inhibitorio? ¿Cómo se regula la insulina? Lo dijimos al principio de la clase. Estábamos con Jocelyn. Fundamentalmente la insulina es regulada por los niveles de azúcar. Por lo tanto, no tiene una regulación adenohipofisiaria. Por lo tanto, acá la respuesta es solo 1 y 2. Sería la respuesta D. ¿Ya? Ya. Esta yo creo que es muy sencilla según lo que vimos recién. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica de la cocaína? O sea, son todas correctas menos una. Son todas, describen a la cocaína menos una opción. La D. No, genera daño al sistema nervioso. También genera daño al sistema nervioso. Va matando neuronas. Se sabe que con el tiempo va destruyendo neuronas la cocaína. Ah, ya, perdón, profe. Sí. Todas son correctas. Es muy estimulante, produce estado de vigilia, muerte neuronal, genera tolerancia. La única incorrecta es la A. ¿Ya? Baja potencialidad activa, no. Es sobreadictiva. Por eso es una droga que se le denomina drogadura. ¿Ya? Desde el punto de vista farmacológico o de adicción. ¿Ya? Acá vemos el efecto de lo antidepresivo, lo que hablábamos hace un momento. En este esquema se representa una sinapsis entre el tronco encefálico y la acción del antidepresivo. Vemos que la serotonina sale de las vesículas, se libera, y vemos que acá están los recaptadores, ¿cierto? Que reciclan y destruyen a la serotonina. Y vemos en negro que están los antidepresivos.
y los antidepresivos se unen a la recaptación. Por lo tanto, en relación a este efecto, ¿cuál sería el efecto de los antidepresivos? ¿Qué efecto tendrían? Según el esquema que vemos a continuación. Inhibir la recaptación. Inhibir la recaptación, ¿cierto? Entonces, esos son los antidepresivos. Se entiende, se sabe a través de la evidencia que la depresión, hay un déficit de serotonina o noradrenalina, y eso genera finalmente toda esta modificación en la conducta de una persona con depresión. Y por lo tanto, el inhibir esta recaptación promueve el aumento de estos neurotransmisores, en este caso serotonina, para modificar la conducta en los pacientes con depresión. ¿Ya? Y vamos a ver esta que tenemos acá como última pregunta, que la otra no es difícil, ¿ya? Puede dejarles esa, para que la respondan, y esa, ¿ya? En el gráfico podemos ver que muestra la curva de dos efectos relativos, de dos drogas, P y Q, euforia, alucinaciones, sudoración y otros, ¿ya? Todo eso producen estas dos drogas. Un mismo individuo, respuesta a la administración de dosis constante de una droga. Ya se le está administrando droga, este es el típico que debería ser como intravenoso porque siempre es alta y después va bajando. Entonces, una concentración de droga de abuso, P y Q, en función del tiempo. Ustedes ven que los efectos son amplios, pero los dos tienen bajadas distintas, después de varios días. Entonces, de acuerdo al gráfico, ¿qué es correcto inferir? La droga P es más potente que la droga Q. Potente quiere decir que a mayor dosis logra mayor efecto. Eso es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque no tengo un eje que diga concentración. ¿Ya? Y como no hay concentración, no puedo establecer si eso es más potente o menos potente. ¿Ya? Entonces, la A no podría ser. Si es más adictiva o no, tampoco lo puedo decir, porque tendría que tener algún parámetro de concentración nuevamente. Para que sea más adictivo quiere decir que efectivamente estoy consumiendo más droga en el tiempo que otra. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasa con la C. Acá la respuesta a esta pregunta, que es un poco compleja, por eso yo la explico un poco, es la D, la tolerancia. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, no sabemos qué concentraciones tiene, sabemos solo el tiempo expuesto a la droga y el efecto relativo, que acá los comentan en el enunciado, euforia, alucinaciones, sudoración. Y ustedes ven que Q logra tener menos efecto, o sea, se vuelve más tolerante, y P mantiene los efectos. Entonces, ¿qué queríamos definir como tolerancia? En la condición en la cual la persona, para lograr el mismo efecto, necesito una mayor cantidad de drogas, que no lo veo. Pero definitivamente, bajo las mismas concentraciones, que nos dice dosis de concentración constante, la respuesta es mucho menor en Q que en P. Por lo tanto, lo que se está describiendo es que es un fenómeno de tolerancia. ¿Se entiende? Profe, pero ¿por qué no podría ser la C? Porque según yo la leí y como que dice lo mismo que la D, pero al revés. Es que lo que pasa es que la tolerancia, como lo explicamos, es un concepto del punto de vista de adicción que dice que baja esto. Pero la sensibilidad es un parámetro que sensible a qué. ¿Ya? Y para ver sensibilidades o capacidad adictiva o potencia, yo debo tener concentración. Y no, en ninguno de los ejes tengo concentración. Por lo tanto, a partir de los datos que yo tengo, no puedo interpretar si es más sensible o menos sensible. Ah, ya, porque, pero profe, y que me digan que los efectos relativos, eso no me ayuda a dilucidar qué podría ser la C. Los efectos relativos son los efectos asociados a la droga. ¿Qué produce la droga? La droga produce tales efectos, pero yo no sé, pero dicen concentración constante, por lo tanto son las mismas concentraciones, pero Q
produce menos efecto que P. Entonces la única manera es que efectivamente es tolerante a Q, porque P logra efectos mayores que Q. Por lo tanto, si es las mismas concentraciones y los efectos son menores en Q, significa que se está haciendo tolerante. No, sí sé, profe, sí sé por qué la D es correcta, pero la verdad es que si a mí me hubiera salido esta pregunta en un ensayo, yo no habría Yo sabido cuál encuentro que marcar, si sí o D. es un poco densa esta pregunta. O sea, siento que sí, como que le falta cierto como conocimiento, mayor desarrollo como para entrar a desarrollarlo. ¿Ya? Sí, porque Acá está un poco ambigua. hay que saber o reconocer bien el concepto de tolerancia. Ahora, la potencia, la capacidad adictiva de una droga, no la puedo medir sin concentración. Y como ninguno de los ejes tiene concentración, no lo puedo medir. ¿Ya? Fundamentalmente esa es como la interpretación. Y entonces, ¿a qué podemos asociar sensibilidad como para decir que está incorrecta? Y que por eso, ser más sensible a una droga o tener más efecto tiene que ver con la potencia. Porque si yo soy más sensible a tener más efectos, estoy más alterado en mi percepción, tengo más alucinaciones, eso debería estar concordante con la cantidad de droga que tomo, con la concentración. Pero si ustedes se fijan, acá hay algo clave, dice concentración constante. Por lo tanto, no hay ni más ni menos droga entre las dos. Entonces, la única diferencia que podemos establecer es que Q es más tolerante que P. Y por eso se genera mayor tolerancia en Q que en P, porque tienen las mismas dosis, porque es dosis constante. No me están diciendo que una tiene más dosis o no. Si hubieras dicho, Profe, hay mayor dosis entonces, en P, ahí uno diría, entonces es más sensible. Hay una mayor relación proporcional entre la mayor concentración de droga. ¿Te fijas? claro, entonces si, por ejemplo, fuera, si no me dijeran eso, sino que me dijeran que va aumentando la concentración, ahí puedo decir que sí, que es más sensible. Exacto. Sí, sí, porque si la persona es más sensible al efecto de una droga es porque notoriamente tiene una mayor concentración de la sustancia en su cuerpo. Ya, profe, sí se entiende. ¿Sí? Eso, chiquillos, les dejo dos preguntas de tarea. Si tienen dudas, pueden preguntar después por el chat. Y a ver si esta pregunta después la complemento con una explicación un poco más elaborada para que se entienda más. ¿Ya? Sobre todo está el gráfico que quizás por el tema de conocimiento a veces es un poco engorrosa, pero tienen que llevarlo al tema de la tolerancia. ¿Ya? Bueno, profe, Ya, abrazos chiquillas y cuídense y buen fin de semana y ante cualquier duda no duden en escribirme para ayudarlas. ¿Ya? profe, ¿Sí? te puedo hacer una consulta cortita, pero no es sobre lo Dígame, que estamos viendo ahora. dígame. Ayer, como le decía, estaba estudiando el tema de hormonas y quería saber cuál era la relación entre la dopamina con la prolactina. Porque se supone Ah, que la prolactina inhibe la, o sea, al revés, la dopamina inhibe la... sí, lo que pasa es que hay un núcleo a nivel dopaminérgico que produce la liberación de dopamina, o no me acuerdo cómo se llama ese centro, tiene que ver con la galactorrea, ya por proceso, y la dopamina regula, tiene un eje de regulación frente a la prolactina, ¿ya? Tendría que buscarlo, ¿ya? Y ahí mostrarlo. Por último, mande un WhatsApp y yo lo busco y les muestro cuál es el eje, que está un poco fuera de los parámetros que necesitan para la prueba, pero exactamente la dopamina regula eso. ¿De casualidad no será el núcleo arqueado? Arcuato, sí, me parece que ese es el núcleo, arqueado arcuato que le llaman, sí. Pero debo tener por ahí un esquema, tengo que buscarlo, sí. Pero tiene que haber un esquema relacionado con la dopamina. De hecho, cuando las personas son parkinsonianas y les dan levodopa, también les produce algún efecto con secreción de leche, cosas así, porque produce una regulación. Como hay mucha dopamina Sí, circulante. porque ayer mientras lo estaba estudiando ¿Mm? dije, pero ¿qué tiene que ver aquí la dopamina? Si estamos hablando de prolactina, de glándulas mamarias, no tiene No, como porque nada la que ver dopamina a nivel la dopamina. central regula. Exacto. Claro, entonces por eso me surgió la duda. Sí.
Pero ahí sí puede, profe, por WhatsApp, o la próxima clase ahí me Ya, muestra algún esquema. pero o algo. recuérdeme porque mande un mensaje al grupo y yo lo busco y después se lo mando o se lo muestro la otra semana. O se lo mando de Bueno, forma profe, ahí yo personal lo recuerdo. para mandárselo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, Cuídese que esté bien. igual. Chao, chao.